Merci tremendo. Ahora entiendo, eras todo lo que necesitaba. Marido la cambió por una amante de 18 años. Pero al verla con un bebé, algo lo destruye. Las copas de cristal se estrellaron contra el suelo de mármol del Hotel Presidente Intercontinental mientras los invitados observaban en silencio sepulcral. Renata Villaseñor Ibáñez sintió como si el mundo se hubiera detenido cuando su esposo de 10 años se levantó de la mesa principal, tomó la mano de una jovencita de cabello rubio y ojos verdes y declaró frente a 200 personas de la alta sociedad mexicana que había encontrado el amor verdadero. La humillación quemaba más que el tequila que había estado bebiendo toda la noche para calmar los nervios que la carcomían desde hacía meses. Pero regresemos al principio de esta historia que cambiaría para siempre la vida de una mujer que creía tenerlo todo. Queridos espectadores, desde donde quiera que estén viendo nuestras historias narradas, nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de estos relatos que tocan el corazón. Sus palabras nos inspiran a seguir contando estas historias de la vida real que nos enseñan tanto sobre el amor, la traición y la fuerza del espíritu humano. Era octubre de 1995 y las hojas doradas caían suavemente sobre los jardines de las lomas de Chapultepec. Renata despertaba cada mañana en su recámara de techos altos y ventanales que daban al jardín, en una mansión que había sido su hogar durante una década. A los 33 años, ella representaba todo lo que una mujer de la alta sociedad mexicana debía ser. Elegante, discreta, devota a su marido y perfecta anfitriona. Sus días transcurrían entre las clases de piano, las reuniones del Comité de Beneficencia del Club de Golf México y los preparativos para las cenas que ofrecía regularmente en su casa. Octavio Larralde Montemayor, su esposo, era considerado uno de los empresarios más exitosos del ramo de importaciones en todo el país. A los 38 años había construido un imperio comercial que le permitía vivir con lujos que muchos solo soñaban. Alto, de complexión atlética mantenida con disciplina en el gimnasio del club, cabello negro siempre perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que había conquistado no solo a Renata, sino a medio círculo social donde se movían. Era el tipo de hombre que entraba a un salón y todas las miradas se dirigían hacia él. Durante los primeros años de matrimonio, Octavio llegaba puntual a casa. Cenaban juntos mientras él le contaba sobre sus negocios y sus planes de expansión. Los fines de semana los pasaban en Cuernavaca, en la casa de campo que habían comprado al segundo año de casados, donde Renata cultivaba un jardín de rosas que era su orgullo y Octavio practicaba su swing de golf en el pequeño campo que había mandado construir. Pero algo comenzó a cambiar durante el último año. Las llegadas tarde se volvieron constantes y las excusas cada vez más elaboradas. Primero fueron las juntas que se extendían hasta muy noche. Después, los viajes de negocios que antes no existían. Luego, las cenas con clientes extranjeros que requerían su presencia personal. Renata, educada en la discreción y en no cuestionar a su marido, aceptaba cada explicación con una sonrisa y le tenía la cena caliente hasta las horas más tardías. Una noche de septiembre, Octavio llegó pasadas las 2 de la madrugada con el saco arrugado y un aroma extraño en su camisa. No era perfume de mujer, era algo más sutil, como si hubiera estado en un lugar cerrado lleno de humo de cigarro. Cuando Renata se acercó para ayudarle a quitarse la corbata, él se apartó bruscamente y le dijo que estaba muy cansado, que había sido un día muy pesado en la oficina. Esa fue la primera vez que ella sintió una punzada de sospecha en el estómago. Las señales se multiplicaron como las hojas que caían de los árboles del jardín. Octavio comenzó a pasar más tiempo arreglándose por las mañanas, eligiendo con cuidado sus trajes, usando una colonia diferente, más juvenil. Cuando sonaba el teléfono de la casa y Renata contestaba, a menudo se cortaba la llamada sin que nadie hablara.
Los fines de semana en Cuernavaca se volvieron esporádicos porque él siempre tenía compromisos de trabajo que no podía posponer. Una tarde de principios de octubre, mientras organizaba el closet de Octavio para llevarlo a la tintorería, Renata encontró en el bolsillo interior de uno de sus sacos un recibo de una joyería exclusiva de Polanco. La compra había sido realizada una semana antes. Una pulsera de oro blanco con diamantes por una cantidad que la hizo palidecer. Ella no había recibido ninguna joya nueva y su cumpleaños no sería hasta diciembre. Con las manos temblorosas, buscó entre los demás trajes y encontró más evidencias. Recibos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Boletos de una obra de teatro que ella había querido ver, pero que él había rechazado, diciendo que no tenía tiempo. Y lo más doloroso de todo, una pequeña fotografía Polaroid que se había deslizado hasta el fondo del bolsillo. En la imagen se veía a una joven rubia, muy joven, sonriendo coquetamente a la cámara. En el reverso, con una letra femenina y juvenil, estaba escrito: «Para mi Octavio, con todo mi amor, Alina». Renata se sentó en el piso del closet, rodeada de trajes que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos, y lloró en silencio. No era el llanto dramático de las telenovelas, era algo más profundo y doloroso, como si algo dentro de su pecho se estuviera rompiendo lentamente. Durante 20 minutos permaneció allí, tratando de procesar lo que significaba lo que acababa de descubrir. Esa noche, cuando Octavio llegó a casa cerca de las 11, Renata lo esperaba en la sala con una copa de brandy en las manos. Llevaba puesto el vestido azul marino que él le había regalado en su último aniversario, su cabello castaño perfectamente peinado y su maquillaje impecable. Parecía la imagen perfecta de la esposa comprensiva y elegante. Octavio entró silbando una canción que ella no reconoció, quitándose la corbata con movimientos despreocupados. Cuando la vio sentada allí, su expresión cambió ligeramente, como si hubiera detectado algo diferente en la atmósfera de la casa. «¿Qué tal tu día, mi amor?», le preguntó Renata con una voz que sonaba extrañamente controlada. «Muy pesado, como siempre. Tuvimos problemas con el embarque de Guatemala y se nos complicó todo el día», respondió él, dirigiéndose directamente hacia las escaleras sin siquiera acercarse a darle un beso. «Octavio, necesitamos hablar», dijo ella, y por primera vez en meses, su voz tenía una firmeza que él no había escuchado antes. Él se detuvo en el primer escalón y se giró hacia ella. En sus ojos había algo que Renata nunca había visto antes, una mezcla de irritación y culpa que la hizo entender que sus sospechas eran ciertas. «¿De qué quieres hablar, Renata? Ya es muy tarde y mañana tengo una junta temprano». «De Alina», respondió ella simplemente, y fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la elegante sala de su casa. El rostro de Octavio se puso pálido primero, después rojo de ira. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos dijo nada. El reloj de pared, un regalo de bodas de los padres de Renata, marcaba los segundos con su tic-tac constante, como si fuera una cuenta regresiva hacia el final de todo lo que habían construido juntos. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz carecía de la convicción necesaria para que la mentira fuera creíble. Renata se levantó lentamente del sillón y caminó hacia él. En su mano llevaba la fotografía que había encontrado. Se la extendió sin decir una palabra y vio cómo los hombros de su marido se desplomaban como si acabara de recibir un golpe físico. «Mira, Renata, esto no es lo que piensas», comenzó a decir Octavio, pero ella levantó la mano para detenerlo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella con una serenidad que la sorprendió a ella misma. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas con ella?». Octavio se pasó una mano por el cabello, desarreglando por primera vez en años su peinado perfecto. Caminó hacia el bar y se sirvió un whisky doble que se bebió de un trago antes de responder.
6 meses, dijo finalmente, y esas 2 palabras cayeron como piedras en el silencio de la noche. Renata sintió como si la hubieran abofeteado, pero mantuvo su compostura. Durante 6 meses, mientras ella organizaba cenas perfectas, asistía a eventos sociales del brazo de su marido y sonreía a las esposas de sus socios, él había estado construyendo una vida paralela con una jovencita que probablemente tenía la edad de su sobrina. ¿La amas?, preguntó, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Octavio la miró directamente a los ojos por primera vez en meses, y lo que Renata vio allí terminó de romper lo que quedaba de su corazón. No era amor lo que había en sus ojos, era alivio. Alivio de que por fin hubiera salido a la luz, alivio de no tener que seguir mintiendo. Sí, respondió él, la amo de una manera que nunca pensé que fuera posible amar a alguien. Y esas palabras, pronunciadas con una sinceridad brutal, fueron más dolorosas que cualquier mentira que pudiera haberle dicho. Renata se dio cuenta en ese momento de que no solo había perdido a su marido, sino que probablemente nunca lo había tenido realmente. Los días que siguieron a esa conversación fueron un borrón de abogados, papeles y conversaciones susurradas por teléfono. Octavio se mudó a un departamento en Polanco y los rumores comenzaron a circular por el círculo social como fuego en pastizal seco. Algunas de las amigas de Renata la llamaban con voces compasivas, otras simplemente dejaron de llamar. Fue Claudia Méndez Beltrán, su amiga desde la universidad, quien le dijo las palabras que Renata necesitaba escuchar. Ese cabrón no te merece, y pronto se va a dar cuenta del error que está cometiendo. Una jovencita de 18 años no sabe lo que es amar a un hombre de verdad, solo sabe lo que es querer sus tarjetas de crédito. Pero el golpe final llegaría 3 semanas después, en la cena anual de la Fundación Mexicana para la Educación, el evento social más importante del año, donde toda la alta sociedad se reunía en el salón de bailes del Hotel Presidente Intercontinental. Renata había considerado no asistir, pero Claudia la convenció de que no podía permitir que Octavio creyera que la había destruido. Esa noche, Renata se vistió con un elegante vestido negro de Palomo Spain. Se peinó en el salón más exclusivo de la ciudad y se puso las perlas que habían pertenecido a su abuela. Cuando entró al salón del brazo de Claudia, todas las conversaciones se detuvieron por un momento. Estaba radiante, como si el sufrimiento de las últimas semanas hubiera afilado su belleza natural. Octavio estaba sentado en una mesa cerca del escenario y junto a él, con un vestido rosa que la hacía ver aún más joven de lo que era, estaba Alina Rojo Serracín. La chica era innegablemente hermosa, con esa belleza fresca y sin complicaciones de la juventud. Pero cuando Renata la vio, no sintió celos, sino una extraña mezcla de lástima y superioridad. Esa jovencita no tenía idea de lo que le esperaba. Durante la cena, Renata mantuvo conversaciones elegantes con los demás invitados, rió en los momentos apropiados y se comportó con la gracia que la habían educado para mostrar en público. Pero por el rabillo del ojo, observaba cómo Octavio la miraba constantemente, como si estuviera esperando que ella hiciera una escena. Fue cuando el maestro de ceremonias pidió un brindis por todas las parejas que habían contribuido generosamente a la fundación que Octavio se puso de pie. Renata pensó que simplemente levantaría su copa como todos los demás, pero en lugar de eso, tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Comenzó con esa voz segura que había usado en cientos de presentaciones de negocios. Esta noche quiero aprovechar para hacer un anuncio personal. Como muchos de ustedes saben, mi matrimonio con Renata ha llegado a su fin, y aunque ha sido una decisión difícil, he encontrado la felicidad verdadera junto a esta hermosa mujer que está a mi lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas, incluyendo a los padres de ambos, los vieron mientras Octavio tomaba la mano de Alina y la besaba frente a todos.
Renata sintió como si estuviera teniendo una experiencia fuera del cuerpo, viendo la escena desde arriba, observando cómo su vida se desmoronaba en cámara lenta frente a toda la gente que conocía. Claudia tomó su mano por debajo de la mesa y se la apretó con fuerza, pero Renata apenas lo sintió. Todo lo que podía procesar era la humillación absoluta de que el hombre que había prometido amarla y respetarla para toda la vida, la estuviera destruyendo públicamente de la manera más cruel posible. Algunas personas comenzaron a aplaudir incómodamente, otros simplemente miraron hacia abajo a sus platos. Los padres de Renata, que estaban sentados en otra mesa, se veían como si hubieran envejecido 10 años en 10 segundos. Esa fue la noche que Renata Villaseñor Ibáñez murió, y de sus cenizas, sin que ella lo supiera aún, comenzaba a nacer una mujer completamente diferente. Los días posteriores a aquella humillación pública se convirtieron en una pesadilla de la cual Renata no lograba despertar. La mansión de las Lomas se había transformado en una prisión de recuerdos donde cada objeto le recordaba la vida que había perdido. El piano de cola que tanto amaba permanecía cerrado, acumulando polvo sobre las teclas que solían dar vida a las melodías de Chopin que Octavio decía amar escuchar mientras leía el periódico por las mañanas. La primera semana después del escándalo, Renata apenas salió de su recámara. Se quedaba horas enteras mirando por la ventana hacia el jardín donde las rosas que había cultivado con tanto cariño comenzaban a marchitarse por falta de cuidado. Lupita, la empleada doméstica que llevaba 8 años trabajando para ellos, le subía las comidas en charolas de plata que regresaban prácticamente intactas. La mujer mayor, que había visto crecer el matrimonio desde sus inicios, no sabía qué decir para consolar a la patrona que siempre había tratado a todos con respeto y cariño. El teléfono sonaba constantemente. Al principio, Renata pensó que serían llamadas de apoyo de sus amigas, pero pronto se dio cuenta de que la mayoría eran periodistas de revistas de sociales que querían obtener declaraciones sobre el escándalo que había sacudido a la alta sociedad mexicana. Después de 3 días de acoso telefónico, decidió desconectar todos los aparatos de la casa, sumiendo su hogar en un silencio que se volvía más pesado con cada hora que pasaba. Fue durante esa segunda semana cuando llegó la primera visita de los abogados. Renata estaba en la cocina intentando sin éxito desayunar un pan tostado cuando Lupita anunció que 3 hombres trajeados solicitaban hablar con ella. No eran sus abogados familiares, eran los representantes legales de Octavio y venían con una carpeta llena de documentos que cambiarían para siempre su situación económica. El líder del grupo era un hombre delgado de unos 50 años, con lentes sin marco y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se presentó como el licenciado Armando Villareal, especialista en derecho familiar, y con una cortesía fría le explicó que venían a presentarle la propuesta de divorcio que había preparado su cliente. La reunión se llevó a cabo en la sala principal, el mismo lugar donde semanas antes Renata había confrontado a Octavio sobre su infidelidad. Los términos del divorcio eran devastadoramente desventajosos para ella. Octavio ofrecía quedarse únicamente con la casa de Cuernavaca y una pensión mensual que apenas cubriría los gastos básicos de mantenimiento de una mujer de su posición social. La mansión de las Lomas, todas las propiedades comerciales, las cuentas bancarias principales y hasta el automóvil que ella usaba diariamente quedarían bajo el control absoluto de su esposo. La justificación legal era que todos los bienes habían sido adquiridos con el dinero que él había generado a través de sus negocios y que Renata no había contribuido económicamente al matrimonio. Cuando el licenciado Villareal terminó de leer los términos, Renata sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada. Durante 10 años había sido la esposa perfecta. Había sacrificado sus propios sueños profesionales para apoyar la carrera de Octavio. Había sido la anfitriona ideal para sus cenas de negocios.
había mantenido una casa impecable y había representado su imagen ante la sociedad. Pero legalmente, todo eso no tenía valor monetario. «Necesito tiempo para revisar esto con mis propios abogados», logró decir con una voz que temblaba ligeramente. «Por supuesto, señora Larralde», respondió el licenciado con esa sonrisa falsa. «Sin embargo, debo informarle que mi cliente está ansioso por resolver este asunto lo antes posible. Esperamos su respuesta en un plazo no mayor a 2 semanas». Después de que los abogados se marcharon, Renata se quedó sola en la sala, rodeada de los documentos que describían en términos legales fríos la destrucción de su vida. Por primera vez desde la noche del hotel, lloró sin control, sollozando como una niña perdida que no encuentra el camino de regreso a casa. Fue Claudia quien la encontró así 3 horas después. Su amiga había estado llamando insistentemente al celular de Renata y al no recibir respuesta, decidió presentarse en la casa sin avisar. Cuando Lupita le abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar también, Claudia supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Claudia Méndez Beltrán era todo lo contrario a Renata en muchos aspectos. Donde Renata era discreta y diplomática, Claudia era directa y frontal. Había pasado por su propio divorcio 5 años antes, cuando descubrió que su marido tenía una adicción al juego que había puesto en riesgo el patrimonio familiar. A diferencia de Renata, ella había peleado cada peso en los tribunales y había salido del matrimonio con la mitad de todo lo que habían construido juntos. «Pinche Octavio cabrón», fue lo primero que dijo Claudia después de revisar los documentos. «Este hijo de la chingada cree que va a salirse con la suya, pero se equivoca. Renata, mírame, no vas a firmar ni una sola hoja de estas pendejadas. Pero Claudia, no tengo dinero para pelear contra él. Sus abogados son los mejores de la ciudad y yo ni siquiera he trabajado en 10 años. ¿Cómo voy a pagarle a un equipo legal que pueda competir contra ellos? Eso déjamelo a mí». Mi abogado, el licenciado Hernández, le partió la madre al equipo legal de mi ex marido y te aseguro que eran igual de mamones que estos. Además, hay leyes que protegen a las esposas en casos como el tuyo. No todo está perdido, pero necesitas dejar de verte como víctima y empezar a pelear por lo que te corresponde. Durante las siguientes semanas, Claudia se convirtió prácticamente en la sombra de Renata. Llegaba temprano por las mañanas y se quedaba hasta altas horas de la noche, ayudándola a organizar documentos, a recordar detalles financieros del matrimonio y a preparar la estrategia legal que presentarían como contraoferta. Poco a poco, Claudia logró que Renata saliera de la casa, primero solo para ir al despacho del abogado, después para comer en restaurantes tranquilos donde no fuera probable encontrarse con conocidos del círculo social. Fue durante una de esas salidas cuando Claudia le propuso algo que cambiaría completamente el rumbo de los siguientes meses. Estaban desayunando en un pequeño café de la colonia Roma, lejos del ambiente superficial de Polanco y Las Lomas, cuando Claudia le habló sobre el centro de apoyo a mujeres en crisis que había conocido durante su propio proceso de divorcio. «Renata, necesitas hacer algo que te devuelva el sentido de propósito. No puedes quedarte encerrada en esa casa esperando a que los abogados resuelvan tu vida. Te va a hacer bien ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú». Al principio, Renata se resistió a la idea. ¿Qué podía aportar ella a mujeres que probablemente tenían problemas mucho más serios que los suyos? No tenía experiencia profesional, no sabía nada sobre trabajo social y, francamente, no se sentía con la fortaleza emocional necesaria para escuchar los problemas de otras personas cuando apenas podía lidiar con los propios. Pero Claudia insistió y finalmente Renata accedió a acompañarla una tarde a conocer el centro. El lugar estaba ubicado en una casa antigua de la colonia Doctores, que había sido adaptada para servir como refugio temporal y centro de orientación. La directora,
una mujer de unos 60 años llamada Teresa Morales. Las recibió con una calidez que Renata no había experimentado en semanas. El centro atendía principalmente a mujeres de clases populares que habían sido víctimas de violencia doméstica o abandono. Pero Teresa le explicó que el dolor del rechazo y la traición era universal, sin importar el nivel socioeconómico. Había doctoras, maestras, empleadas domésticas, comerciantes, todas unidas por la experiencia común de haber sido lastimadas por los hombres en quienes habían confiado. La primera vez que Renata participó en una sesión grupal, se quedó callada en una esquina, observando cómo mujeres que tenían mucho menos que ella en términos materiales mostraban una fortaleza y una determinación que la dejaron impresionada. Una de ellas, María Elena, era una mujer de 40 años que había trabajado como empleada doméstica durante 15 años mientras su marido se gastaba su salario en alcohol y parrandas. Cuando finalmente encontró el valor para dejarlo, él se quedó con la casa que ella había pagado y se fue a vivir con una mujer 20 años menor. Escuchar la historia de María Elena fue como verse en un espejo deformado para Renata. Los detalles eran diferentes, pero el patrón era el mismo. Un hombre que se aprovechaba del amor y la lealtad de una mujer, la desechaba cuando encontraba algo que le parecía más atractivo, y después trataba de quedarse con todo lo que habían construido juntos. La diferencia era que María Elena no tenía abogados costosos ni una red de contactos sociales, pero tenía algo que Renata había perdido: la determinación de luchar. Mientras Renata comenzaba lentamente a encontrar un nuevo propósito en el centro, Octavio vivía lo que él consideraba la mejor época de su vida. Había mudado a Alina a un penthouse en Polanco que había comprado especialmente para ella. Un lugar moderno con ventanales del piso al techo y una vista espectacular de la ciudad. La joven se había adaptado rápidamente a su nueva vida de lujos, gastando cantidades obscenas de dinero en ropa, joyas y tratamientos de belleza. Octavio la exhibía en todos los eventos sociales importantes, como si fuera un trofeo que demostrara su virilidad y éxito. En las cenas de negocios, Alina se sentaba a su lado, luciendo vestidos que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos, sonriendo dulcemente y hablando poco, porque en realidad tenía muy poco que aportar a conversaciones sobre política, economía o arte. Los socios de negocios de Octavio lo felicitaban por su renovación, como llamaban eufemísticamente a su cambio de esposa. Algunos le hacían comentarios sobre lo afortunado que era de haberse librado de la carga de un matrimonio aburrido para disfrutar de la pasión de la juventud. Octavio aceptaba estos comentarios con sonrisas satisfechas, sintiéndose como un conquistador que había logrado lo que muchos hombres de su edad solo soñaban. Pero no todo era perfecto en el paraíso de Octavio. Alina había resultado ser mucho más demandante de lo que él había anticipado. Sus gustos eran caros y sus caprichos constantes. Quería viajar a Europa cada 2 meses, cambiar de auto cada 6 meses y renovar completamente su guardarropa cada temporada. Además, tenía una manera de hacer berrinches cuando no obtenía lo que quería que lo hacía sentir más como el padre de una adolescente consentida que como el amante de una mujer apasionada. También había comenzado a notar que Alina se aburría fácilmente. Durante las cenas largas con sus socios, la veía revisar su teléfono constantemente o mirar hacia otros lados con expresión ausente. Cuando él trataba de incluirla en conversaciones sobre sus negocios, ella respondía con monosílabos o sonrisas vacías que dejaban claro que no tenía ni el conocimiento ni el interés para participar realmente. En contraste, Renata siempre había sido la compañera perfecta en esos eventos. Conocía a todos los invitados, recordaba detalles sobre sus familias y negocios y tenía la habilidad de mantener conversaciones interesantes con cualquier persona. Había sido elegante sin ser ostentosa
inteligente sin ser competitiva y hermosa de una manera madura y sofisticada que complementaba perfectamente su propia imagen pública. Estos pensamientos aparecían en la mente de Octavio en momentos inesperados, especialmente cuando veía a Alina comportarse de manera inmadura o caprichosa, pero los apartaba rápidamente, diciéndose a sí mismo que la pasión y la vitalidad de la juventud compensaban cualquier deficiencia en madurez o sofisticación. Mientras tanto, Renata había comenzado a tocar fondo emocional de una manera que no había experimentado durante las primeras semanas después del escándalo. La adrenalina de la crisis inicial había pasado y ahora enfrentaba la realidad cotidiana de reconstruir su vida desde cero. Había días en que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama y otros en que lloraba sin razón aparente mientras realizaba actividades mundanas como tomar el desayuno o revisar el correo. Una noche de diciembre, después de pasar todo el día en el centro ayudando a una mujer golpeada a llenar formularios para obtener una orden de restricción, Renata regresó a su casa y se encontró con que Lupita había preparado su cena favorita, mole poblano con pollo, el mismo platillo que había cocinado para celebrar su primer aniversario de bodas con Octavio. El aroma la transportó inmediatamente a aquella época de felicidad ingenua, cuando creía que su matrimonio duraría para siempre. Se sentó sola en el comedor que había sido diseñado para 12 personas, mirando la silla vacía donde Octavio solía sentarse, y por primera vez se preguntó si realmente valía la pena luchar por mantener una vida que tal vez nunca había sido auténtica. Quizás era mejor aceptar los términos del divorcio, mudarse a la casa de Cuernavaca y vivir discretamente con la pensión que él le ofrecía. Sería una vida pequeña, pero al menos sería una vida sin conflictos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Renata tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Se acercó al teléfono de su recámara, que había vuelto a conectar hacía algunos días, y marcó el número del licenciado Villarreal. Cuando el abogado contestó con su voz profesional y fría, ella le dijo con una tranquilidad que no sentía que había decidido aceptar todos los términos del divorcio tal como habían sido propuestos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si el abogado no hubiera esperado que la respuesta fuera tan sencilla. ¿Está usted segura, señora Larralde? ¿No desea consultarlo con sus representantes legales? Estoy completamente segura, licenciado. Preparen los documentos finales y me los envían para firmarlos la próxima semana. Después de colgar, Renata se quedó sentada en la orilla de su cama, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Por primera vez en meses, había tomado una decisión por sí misma, sin consultar con Claudia, sin revisar opciones legales, sin calcular consecuencias. Había elegido la rendición, y eso tenía su propio tipo de paz. Pero esa paz duró exactamente hasta la mañana siguiente, cuando despertó con una sensación que no había experimentado desde antes del escándalo. Rabia. No la tristeza autocompasiva que había dominado sus emociones durante semanas, sino una rabia limpia y poderosa que la hizo levantarse de la cama con una energía que había olvidado que poseía. Octavio Larralde Montemayor no se iba a salir con la suya tan fácilmente. La rabia que despertó en Renata esa mañana de diciembre se convirtió en el combustible que necesitaba para iniciar la transformación más radical de su vida. Lo primero que hizo fue llamar al licenciado Villarreal para informarle que había cambiado de opinión sobre los términos del divorcio. La sorpresa en la voz del abogado fue evidente, pero Renata no le dio tiempo para preguntas. Le dijo simplemente que esperara noticias de sus representantes legales y colgó con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Después de esa llamada, Renata se dirigió al espejo de cuerpo completo de su recámara y se observó detenidamente por primera vez en meses.
La mujer que la miraba desde el reflejo era una sombra de lo que había sido. Su cabello castaño había crecido sin forma. Su piel lucía opaca por la falta de cuidado, y sus ojos habían perdido el brillo que siempre la había caracterizado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió lástima por esa imagen. En cambio, vio un lienzo en blanco esperando ser pintado de nuevo. Su primera parada fue el salón de belleza más exclusivo de Polanco, el mismo lugar donde había sido clienta durante años, pero al que no había regresado desde la separación. La estilista, una mujer francesa llamada Brigitte, que había trabajado con actrices y modelos internacionales, la recibió con la discreción profesional que caracterizaba a los establecimientos de lujo. «Quiero un cambio completo», le dijo Renata mientras se acomodaba en la silla frente al espejo. «Algo que me haga verme como una mujer nueva». Brigitte estudió su rostro con la concentración de un artista evaluando su próxima obra maestra. Después de varios minutos de análisis, propuso un corte bob asimétrico que enmarcaría su rostro de manera moderna y un cambio de color que añadiría reflejos dorados sutiles a su cabello castaño natural. El proceso tomó casi 5 horas, pero cuando terminó, Renata se vio en el espejo y por primera vez en meses sonrió genuinamente. El nuevo corte la hacía verse años más joven, pero de una manera sofisticada que realzaba su elegancia natural. Los reflejos dorados iluminaban su rostro y hacían que sus ojos verdes brillaran con una intensidad que había olvidado que poseía. No era la belleza fresca y obvia de una jovencita como Alina, era algo mucho más poderoso. La belleza de una mujer madura que había encontrado su propia fuerza. Desde el salón de belleza se dirigió directamente a las boutiques más exclusivas de la ciudad. Durante años había comprado ropa conservadora y elegante, apropiada para la esposa de un empresario exitoso. Pero ahora eligió piezas que expresaran su nueva personalidad, vestidos que acentuaran su figura sin ser vulgares, colores que antes había considerado demasiado atrevidos, y accesorios que hablaran de una mujer segura de sí misma. En una boutique de diseñadores mexicanos, encontró un vestido rojo cereza que se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Era elegante pero sensual, sofisticado pero con un toque de rebeldía que nunca antes se había permitido. Cuando se lo probó, la vendedora le aseguró que se veía absolutamente radiante, y Renata supo que había encontrado el atuendo perfecto para su reaparición en sociedad. Mientras Renata se transformaba físicamente, también trabajaba en su independencia económica con una determinación que sorprendió incluso a Claudia. Había decidido usar los conocimientos que había adquirido durante años, de ayudar a Octavio con aspectos sociales de sus negocios para crear su propia empresa de organización de eventos. Conocía a todos los proveedores importantes de la ciudad. Tenía contactos en los mejores hoteles y restaurantes y entendía perfectamente los gustos y expectativas de la alta sociedad mexicana. Con la ayuda del licenciado Hernández, estableció Eventos Villaseñor, una empresa boutique que se especializaría en organizar bodas, fiestas de 15 años y eventos corporativos para la élite de la ciudad. Su primera cliente fue la esposa de un socio de negocios de Octavio, quien había quedado impresionada por las fiestas que Renata organizaba en su casa durante los años de matrimonio. La boda que organizó para la hija de esta señora fue un éxito rotundo. Renata aplicó todo su conocimiento sobre protocolo social, su ojo para los detalles y su habilidad para coordinar múltiples proveedores, creando un evento que fue comentado durante semanas en los círculos sociales de la ciudad. Las fotografías aparecieron en las revistas de sociales más importantes y el nombre de Eventos Villaseñor comenzó a circular entre las familias más influyentes de México. El éxito de su empresa no solo le proporcionó independencia económica, sino que también le devolvió la confianza en sus propias capacidades.
Por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo algo que era completamente suyo, usando habilidades que ni siquiera sabía que poseía. Cada evento exitoso era una victoria personal que la alejaba más del papel de víctima que había interpretado durante los primeros meses después de la separación. Su trabajo en el Centro de Apoyo a Mujeres en Crisis también había evolucionado. Teresa Morales la había invitado a formar parte del consejo directivo de la organización, reconociendo tanto su dedicación como su capacidad para conseguir donaciones entre sus contactos de la alta sociedad. Renata había organizado una cena benéfica que recaudó más dinero en una sola noche que lo que el centro había logrado reunir en todo el año anterior. Durante esa cena benéfica, celebrada en el salón de bailes del Hotel Four Seasons, Renata había dado un discurso sobre la importancia de apoyar a mujeres en crisis que había emocionado hasta las lágrimas a varios de los asistentes. Habló con una pasión y una autenticidad que surgían de su propia experiencia, y por primera vez utilizó su dolor para crear algo positivo para otras personas. Era marzo de 1996 cuando Renata hizo su gran reaparición en el evento social más importante de la temporada, la gala anual del Museo de Arte Moderno. Había evitado este tipo de eventos durante meses, pero ahora se sentía lista para enfrentar a la sociedad que había sido testigo de su humillación pública. Llegó al museo sola, luciendo el vestido rojo cereza que había comprado meses antes, acompañado de zapatos de tacón que la hacían caminar con una elegancia felina. Su cabello brillaba bajo las luces del museo y llevaba las perlas de su abuela como único accesorio, creando un look que era al mismo tiempo clásico y sorprendentemente moderno. El efecto de su entrada fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente mientras los asistentes procesaban la transformación de la mujer que habían visto destruida públicamente meses antes. Renata no era la misma persona que había llorado silenciosamente mientras su marido la humillaba frente a 200 personas. Esta era una mujer nueva, radiante y poderosa, que caminaba con la seguridad de alguien que había encontrado su propio valor. Octavio estaba en el evento, por supuesto, acompañado de Alina, quien lucía un vestido rosa que la hacía ver aún más joven de lo que era. Cuando vio entrar a Renata, sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La mujer que había dejado era elegante y hermosa, pero esta nueva versión de Renata tenía algo que nunca había visto antes: un magnetismo personal que hacía que todas las miradas se dirigieran hacia ella. Durante toda la noche, Octavio no pudo dejar de observar a su ex esposa. La vio conversar animadamente con empresarios importantes, reír genuinamente con otras mujeres y moverse por el salón con una gracia que parecía haber multiplicado su atractivo natural. Varios hombres se acercaron a hablar con ella, y Octavio notó con una punzada de algo que no quería identificar como celos, que ella los recibía con una sonrisa cálida y una confianza que lo desconcertaba. Alina también había notado la presencia de Renata y no le gustaba nada la atención que estaba recibiendo. Durante toda la noche había estado haciendo comentarios despectivos sobre el desesperado intento de la vieja por recuperar su relevancia social. Pero estos comentarios solo servían para irritar a Octavio, quien comenzaba a darse cuenta de que las comparaciones entre ambas mujeres no favorecían precisamente a su joven amante. La diferencia entre Renata y Alina se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Mientras Renata participaba en conversaciones inteligentes sobre arte, política y negocios, Alina se limitaba a sonreír vacíamente y a revisar su teléfono cuando se aburría. Cuando un conocido empresario le preguntó su opinión sobre una de las obras expuestas, Alina respondió con un comentario tan superficial que el hombre intercambió una mirada incómoda con su esposa.
Fue durante esa gala que Renata conoció a Roberto Estrada Villalobos, un arquitecto de 42 años que había regresado recientemente a México después de trabajar durante una década en estudios de arquitectura prestigiosos de Nueva York y Londres. Roberto era divorciado, padre de 2 hijos adolescentes, y tenía la madurez emocional de un hombre que había pasado por sus propias crisis personales y había salido fortalecido de ellas. El encuentro entre Roberto y Renata fue casual, pero significativo. Él se acercó a ella durante un momento en que estaba admirando una escultura de bronce, y comenzaron una conversación sobre arte que se extendió durante más de 1 hora. Roberto tenía una manera de hablar que demostraba tanto inteligencia como sensibilidad, y Renata se encontró riendo de manera natural por primera vez en muchos meses. No era el tipo de hombre que había sido Octavio en su juventud. No tenía esa arrogancia seductora ni esa necesidad de ser el centro de atención. En cambio, tenía una seguridad tranquila que venía de conocerse a sí mismo, y una manera de escuchar que hacía que Renata se sintiera realmente vista y valorada. Cuando le pidió su número de teléfono al final de la noche, ella aceptó sin las dudas que habría tenido meses antes. Octavio observó toda la interacción desde el otro lado del salón, sintiendo una mezcla de emociones que no había experimentado desde los primeros días de su relación con Alina. Veía cómo Renata reía con este hombre desconocido, cómo sus ojos brillaban durante la conversación y cómo parecía completamente cómoda en su nueva piel. Era como si estuviera viendo a una mujer completamente diferente, y esa realización lo perturbaba profundamente. Mientras tanto, su propia vida con Alina se había vuelto cada vez más complicada. La joven había desarrollado una adicción a las compras que estaba afectando seriamente sus finanzas. Cada semana llegaba a casa con bolsas llenas de ropa, zapatos, joyas y accesorios que costaban fortunas, pero que usaba muy pocas veces. Cuando él trataba de hablarle sobre la necesidad de moderar sus gastos, ella reaccionaba con berrinches que lo hacían sentir como si estuviera lidiando con una adolescente rebelde. Además, Alina había comenzado a mostrar signos de aburrimiento con su relación. Se quejaba constantemente de que Octavio trabajaba demasiado, de que sus amigos eran viejos y aburridos, de que no entendía por qué tenían que asistir a tantos eventos de negocios. Había empezado a salir por las noches con amigas de su edad, regresando a altas horas con excusas vagas sobre dónde había estado. Una noche de abril, Octavio llegó a casa y encontró a Alina empacando una maleta. Le explicó con la naturalidad de quien habla del clima que había decidido irse de viaje a Cancún con sus amigas durante una semana y que ya había cargado los boletos de avión y la reservación del hotel a su tarjeta de crédito. Cuando él le preguntó por qué no le había consultado antes de hacer esos planes, ella respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos que él no era su papá para pedirle permiso. Esa noche, solo en el penthouse que había comprado especialmente para impresionar a Alina, Octavio se sirvió un whisky doble y se sentó frente a los ventanales que daban vista a la ciudad. Por primera vez, desde que había iniciado su aventura con la joven, se permitió cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta al dejar a Renata. Recordó cómo su exesposa solía esperarlo con la cena lista cuando él llegaba tarde del trabajo. Cómo organizaba su agenda social de manera que complementara perfectamente sus objetivos de negocios. Cómo siempre tenía algo interesante que decir sobre cualquier tema de conversación. Renata nunca había sido una carga financiera ni emocional. Al contrario, había sido una compañera que añadía valor a su vida en lugar de restarle. Estos pensamientos se intensificaron cuando comenzó a escuchar rumores sobre el éxito empresarial de Renata. Sus contactos en el mundo de los negocios le contaban sobre la empresa de eventos que había creado, sobre lo impresionada que estaba la gente con su profesionalismo y creatividad.
Algunos incluso le comentaban que consideraban contratarla para organizar eventos corporativos, y Octavio se daba cuenta de que su ex esposa se estaba convirtiendo en una competencia indirecta en ciertos aspectos de su mundo profesional. La gota que derramó el vaso llegó a finales de abril, cuando Alina regresó de su viaje a Cancún con un bronceado perfecto y una actitud aún más caprichosa. Durante la cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ella le anunció casualmente que había conocido a un grupo de hombres jóvenes durante sus vacaciones y que le habían propuesto viajar a Europa con ellos durante el verano. Octavio sintió una furia que no había experimentado en años. No era solo celos, era la humillación de darse cuenta de que la mujer por la cual había destruido su matrimonio lo veía como poco más que un banco ambulante que financiaba su estilo de vida mientras ella exploraba otras opciones. Esa noche tuvieron la pelea más intensa de su relación. Octavio le gritó cosas que nunca se había permitido decirle antes, y Alina respondió con una frialdad que lo dejó helado. Le dijo que si no le gustaba como era ella, podía buscar a otra mujer, que no le faltaban opciones y que francamente estaba empezando a aburrirse de su vida juntos. Cuando Alina se fue a dormir sin dirigirle la palabra, Octavio se quedó despierto toda la noche, bebiendo y reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Por primera vez, desde que había conocido a la joven, se preguntó seriamente si valía la pena seguir peleando por una relación que lo estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Era un sábado de junio, cuando el mundo de Octavio se desplomó de la manera más inesperada. Había salido del gimnasio del Club de Golf México después de una sesión particularmente intensa, tratando de liberar la tensión acumulada por las constantes peleas con Alina, cuando decidió pasar por el centro comercial Santa Fe para comprar un regalo de paz que pudiera calmar los ánimos en casa. Mientras caminaba distraídamente hacia la joyería, la vio. Renata estaba sentada en una de las bancas del área de descanso, meciendo suavemente en sus brazos a un bebé que no podía tener más de 6 meses. El niño tenía cabello oscuro y rizado, y cuando levantó la carita para mirar a su madre, Octavio sintió como si le hubieran disparado en el pecho. Los ojos del bebé eran del mismo color miel que los suyos, y la forma de la nariz, el mentón, hasta la manera en que fruncía el ceño cuando lo molestaba la luz. Todo le recordaba dolorosamente a las fotografías de él mismo cuando era pequeño. Se escondió detrás de una columna, observando la escena como un detective privado. Renata lucía radiante, con un vestido blanco que la hacía ver fresca y maternal, y una sonrisa de genuina felicidad que él no le había visto en años. El bebé se reía mientras ella le hacía cosquillas en la pancita, y había una intimidad entre ellos que hablaba de meses de convivencia diaria. Octavio calculó rápidamente. Si el niño tenía 6 meses, habría nacido en diciembre o enero, exactamente 9 meses después de su separación definitiva de Renata. La mente de Octavio comenzó a trabajar febrilmente, recordando las últimas semanas antes de que él se mudara definitivamente con Alina. Habían tenido encuentros íntimos esporádicos durante ese periodo de transición, noches en las que él regresaba tarde a casa y encontraba a Renata esperándolo, todavía esperanzada de que su matrimonio pudiera salvarse. Esas noches habían sido cargadas de una pasión desesperada, como si ambos supieran que estaban viviendo los últimos momentos de su vida juntos. Mientras observaba a Renata cantarle suavemente una canción de cuna al bebé, Octavio sintió una mezcla explosiva de emociones que lo dejó mareado. Si ese niño era su hijo, significaba que Renata había estado embarazada durante toda la crisis del divorcio. Había pasado por el embarazo sola, había dado a luz sin él y había estado criando a su hijo durante meses sin decirle absolutamente nada.
La posibilidad lo llenaba simultáneamente de furia, culpa y un anhelo desesperado por conocer la verdad. No se atrevió a acercarse. En cambio, observó desde las sombras hasta que Renata recogió sus cosas, acomodó al bebé en una carriola de lujo y se dirigió hacia la salida del centro comercial. Octavio la siguió a distancia prudente, viendo cómo subía al bebé a un automóvil nuevo, un BMW blanco que él no reconocía, y se alejaba hacia una dirección que no era la de su antigua casa en Las Lomas. Durante las siguientes 2 semanas, Octavio se convirtió en un hombre obsesionado. Contrató discretamente a un investigador privado para que siguiera a Renata y le proporcionara información sobre su rutina diaria, sus actividades y especialmente sobre el bebé. Los reportes que recibía alimentaban su obsesión. Renata vivía ahora en una casa nueva en Las Lomas de Santa Fe. Tenía una empleada doméstica que cuidaba al niño cuando ella trabajaba y había registrado al bebé con el nombre de Mateo Villaseñor Larralde. El apellido Larralde era la confirmación que Octavio había estado buscando y temiendo al mismo tiempo. Renata había puesto su apellido al niño, lo que legalmente lo convertía en su hijo. Pero ¿por qué no le había dicho nada? ¿Por qué había mantenido en secreto la existencia de Mateo durante todo este tiempo? La obsesión comenzó a afectar todos los aspectos de la vida de Octavio. En las reuniones de negocios se distraía constantemente, pensando en el bebé que podía ser su hijo. Revisaba compulsivamente los reportes del investigador, buscando pistas que confirmaran o negaran sus sospechas. Había días en que manejaba hasta la casa de Renata y se quedaba estacionado a distancia, esperando verla salir con Mateo para poder observar al niño más de cerca. Alina notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de Octavio. Él había pasado de ser un hombre demandante y controlador a alguien ausente y distraído, que apenas prestaba atención a sus quejas y caprichos. Cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él respondía con evasivas o simplemente la ignoraba, lo que provocaba peleas aún más intensas que antes. Una noche, Alina encontró en el escritorio de Octavio las fotografías que el investigador había tomado de Renata y Mateo. Las imágenes mostraban a la exesposa en diferentes situaciones, comprando pañales en una farmacia, paseando al bebé en un parque, saliendo de una clínica pediátrica. En una de las fotos más claras, Mateo estaba volteado hacia la cámara y su parecido con Octavio era innegable. La confrontación que siguió fue devastadora. Alina le gritó que había descubierto que él estaba obsesionado con su exesposa, que había contratado detectives para espiarla y que obviamente todavía estaba enamorado de ella. Octavio trató de explicarle que solo quería saber si el bebé era su hijo, pero Alina no quiso escuchar razones. «Estás enfermo, Octavio», le gritó con una furia que la hacía lucir mayor de sus 19 años. «Llevas meses actuando como un loco, espiando a tu ex esposa como un pinche acosador. Si tanto la extrañas, vete con ella y déjame en paz». Esa noche, Alina empacó sus maletas y se fue a casa de sus padres, llevándose las tarjetas de crédito y las joyas que Octavio le había regalado. Antes de salir, le dijo que no pensaba regresar hasta que él decidiera si quería estar con ella o seguir viviendo en el pasado con su ex esposa. La ausencia de Alina, lejos de tranquilizar a Octavio, intensificó su obsesión con Mateo. Sin las distracciones de las peleas constantes y los dramas cotidianos, podía dedicar toda su energía mental a descifrar el misterio que lo consumía. Aumentó la frecuencia de los reportes del investigador, pidiendo fotografías más detalladas, información sobre los horarios de Renata y cualquier pista que pudiera ayudarle a confirmar la paternidad del bebé. Fue durante esta época cuando Octavio comenzó a cometer errores que afectarían su reputación profesional. En una junta importante con inversionistas japoneses, llegó tarde y desaliñado, claramente distraído y sin haber revisado los documentos necesarios. La reunión
Fue un desastre que le costó un contrato millonario y la confianza de socios que habían trabajado con él durante años. Sus empleados comenzaron a notar que el jefe, que siempre había sido exigente pero justo, se había vuelto errático e impredecible. Llegaba a la oficina a horas extrañas, se encerraba en su despacho durante horas mirando fotografías que nadie podía ver y reaccionaba con irritación desproporcionada ante problemas menores que antes resolvía con facilidad. La gota que derramó el vaso llegó cuando Octavio decidió confrontar directamente a Renata. Una tarde de julio, se presentó sin avisar en las oficinas de Eventos Villaseñor, que funcionaban en un elegante edificio de Santa Fe. La recepcionista le informó que la señora Villaseñor estaba en una reunión con clientes, pero él insistió en que era un asunto personal urgente. Cuando Renata salió de la sala de juntas acompañada de una pareja que planeaba su boda, se encontró cara a cara con su exmarido por primera vez desde el día del divorcio. Octavio lucía demacrado, con ojeras profundas y una barba de varios días que le daba un aspecto descuidado que contrastaba dramáticamente con la imagen impecable que siempre había mantenido. Renata, en cambio, lucía profesional y segura de sí misma, vestida con un traje sastre color azul marino que realzaba su figura y su autoridad. Se disculpó cortésmente con sus clientes, les aseguró que se comunicaría con ellos al día siguiente y los acompañó hasta la salida antes de dirigirse a Octavio. «¿Qué necesitas, Octavio?», le preguntó con una cortesía fría que lo desarmó completamente. «Necesito hablar contigo», respondió él, notando que ella ya no llevaba el anillo de casada y que tenía un aire de independencia que nunca había poseído durante su matrimonio. Renata lo guió hasta su oficina privada, un espacio elegantemente decorado con fotografías de los eventos que había organizado y premios que había recibido por su trabajo en organizaciones benéficas. Se sentó detrás de su escritorio mientras él permanecía de pie, claramente nervioso y sin saber cómo abordar el tema que lo había llevado hasta allí. «Es sobre Mateo», dijo finalmente, y vio cómo una sombra cruzaba por el rostro de Renata. «¿Qué hay sobre Mateo?», respondió ella con una calma que lo irritó profundamente. «Renata, yo sé que es mi hijo. He visto las fotografías, sé cuándo nació, y es obvio que se parece a mí. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?». La respuesta de Renata fue devastadora en su simplicidad. «¿Y qué habrías hecho si te lo hubiera dicho, Octavio? ¿Habrías dejado a tu jovencita para regresar conmigo? ¿O me habrías pedido que abortara para no complicar tu nueva vida?». Octavio se quedó sin palabras porque sabía que ella tenía razón. Durante los primeros meses de su relación con Alina, había estado tan obsesionado con su nueva vida que probablemente habría visto un embarazo como una complicación indeseada. Pero ahora, viendo lo que había perdido, se daba cuenta de que habría querido estar presente durante el embarazo, el nacimiento, los primeros meses de vida de su hijo. «Quiero una prueba de paternidad», logró decir finalmente. «¿Para qué?», respondió Renata. «Para poder pedir la custodia compartida, para arruinar la estabilidad que he construido para mi hijo, para que Mateo tenga que dividir su tiempo entre una madre que lo ama y un padre que lo abandonó antes de nacer». Cada palabra de Renata era como una puñalada que exponía la verdad brutal de sus decisiones. Octavio se dio cuenta de que no tenía argumentos válidos para justificar su ausencia durante los primeros meses de vida de Mateo, ni para explicar por qué merecía tener derechos sobre un niño que no había querido cuando pudo haberlo tenido. Durante los siguientes meses, Octavio intentó varias estrategias legales para obtener una prueba de paternidad, pero los abogados de Renata bloquearon todos sus esfuerzos. Ella había establecido un precedente legal sólido. El padre del niño había abandonado a la madre durante el embarazo, no había proporcionado apoyo económico ni emocional y había demostrado claramente que su prioridad estaba en otra relación.
Los tribunales no tenían razones para obligar a una madre soltera exitosa a someterse a procedimientos que solo satisfarían la curiosidad de un hombre que había renunciado a sus derechos paternos con sus acciones. La batalla legal se volvió pública y los medios de comunicación se deleitaron cubriendo el escándalo del empresario que había abandonado a su esposa embarazada por una jovencita y ahora peleaba por el reconocimiento de paternidad. La reputación profesional de Octavio se desplomó cuando los detalles se hicieron públicos y varios de sus socios comerciales comenzaron a distanciarse de él para evitar ser asociados con el escándalo. Alina, que había estado siguiendo el drama desde la distancia, tomó la decisión de terminar definitivamente su relación con Octavio. En una entrevista que dio a una revista de sociales, declaró que se había dado cuenta de que él nunca había superado realmente a su exesposa y que ella merecía estar con alguien que la amara completamente. Poco después se supo que había comenzado una relación con un futbolista profesional de 25 años que le ofrecía la atención y la estabilidad emocional que Octavio nunca pudo darle. La salud mental de Octavio se deterioró rápidamente. Comenzó a beber en exceso, perdió peso dramáticamente y desarrolló insomnio crónico que lo mantenía despierto durante noches enteras, obsesionándose con imágenes de la vida que podría haber tenido con Renata y Mateo. Sus empleados más cercanos, preocupados por su estado, sugirieron que buscara ayuda profesional, pero él rechazó todas las recomendaciones. El punto de quiebre llegó en diciembre, casi exactamente un año después de su primer avistamiento de Mateo. Octavio había manejado hasta la casa de Renata en uno de sus episodios obsesivos cuando la vio salir con el bebé, que ahora tenía más de un año y había comenzado a caminar. Mateo corría por el jardín delantero mientras Renata lo seguía, riéndose de sus travesuras, y Octavio pudo ver claramente que el niño se parecía aún más a él de lo que había imaginado. En un impulso desesperado, Octavio bajó de su automóvil y caminó hacia la reja de la casa. Renata lo vio acercarse y rápidamente levantó a Mateo en brazos, protegiéndolo instintivamente del hombre que consideraba una amenaza para la estabilidad de su hijo. «Renata, por favor, solo quiero conocer a mi hijo», gritó Octavio desde la reja. La respuesta de Renata fue clara y definitiva. «Mateo no es tu hijo, Octavio. Tú renunciaste a ser su padre el día que me abandonaste por otra mujer. Un padre no es el hombre que contribuye con esperma, es el hombre que está presente, que cambia pañales a las 3 de la mañana, que se preocupa cuando el bebé tiene fiebre, que sacrifica su comodidad por el bienestar de su hijo. Tú elegiste ser un donante de esperma, no un padre». Esas palabras terminaron de romper lo que quedaba del espíritu de Octavio. Se alejó de la casa de Renata sabiendo que había perdido para siempre la oportunidad de ser parte de la vida de Mateo, no por cuestiones legales o de ADN, sino porque había demostrado con sus acciones que no merecía el título de padre. Durante los meses siguientes, Octavio vendió la mayoría de sus propiedades para pagar las deudas que había acumulado durante los meses de negligencia empresarial. Su imperio comercial se desmoronó cuando varios socios importantes decidieron no renovar sus contratos y se vio obligado a despedir a más de la mitad de sus empleados. El penthouse de Polanco, donde había vivido con Alina, fue embargado por el banco y tuvo que mudarse a un departamento modesto en una zona menos exclusiva de la ciudad. Mientras tanto, Renata florecía en todos los aspectos de su vida. Eventos. Villaseñor se había convertido en la empresa más solicitada para organizar bodas y eventos corporativos de lujo en la ciudad. Su relación con Roberto Estrada había evolucionado hacia algo profundo y maduro, basado en el respeto mutuo y la admiración genuina. Roberto adoraba a Mateo y había expresado su deseo de adoptar legalmente al niño si Renata estaba dispuesta a formalizar su relación. En una tarde de primavera, mientras paseaba por el Parque Lincoln con Mateo y Roberto, Renata se encontró casualmente con Claudia,
quien le contó los últimos rumores sobre la situación de Octavio. Su exmarido había sido visto saliendo de una clínica de rehabilitación para alcohólicos, lucía demacrado y había perdido la mayoría de sus contactos sociales y profesionales. En lugar de sentir satisfacción por la caída de Octavio, Renata experimentó una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había logrado lo que parecía imposible un año antes. Había reconstruido completamente su vida, había encontrado el amor verdadero, había criado a su hijo en un ambiente estable y amoroso, y había construido una carrera exitosa que la llenaba de orgullo personal. Esa noche, mientras acostaba a Mateo en su cunita, Renata reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella humillante noche en el Hotel Presidente Intercontinental. La mujer que había sido destruida públicamente por la traición de su marido ya no existía. En su lugar había surgido una versión de sí misma más fuerte, más sabia y más auténtica de lo que jamás había imaginado posible. Cuando Roberto llegó esa noche con una pequeña caja de terciopelo en su mano, Renata no se sorprendió. Había sentido que este momento se acercaba y por primera vez en su vida estaba completamente segura de que estaba tomando la decisión correcta. Mientras él se arrodillaba en la sala de la casa que ella había comprado con su propio dinero, Renata pensó en todas las mujeres del centro de apoyo que todavía luchaban por encontrar su propia fuerza y supo que su historia podría ser una inspiración para ellas. La historia de Renata Villaseñor Ibáñez había comenzado como una tragedia de traición y humillación, pero había terminado como un triunfo de redención personal y amor verdadero. Octavio había perdido todo porque había elegido perseguir una ilusión de felicidad superficial, mientras que Renata había ganado todo porque había tenido el valor de reconstruirse desde cero y crear la vida que realmente merecía. La historia de Renata nos enseña una verdad fundamental que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas: que el dolor más profundo puede convertirse en la semilla de nuestra transformación más poderosa. Cuando Octavio la humilló públicamente, destruyó no solo su matrimonio, sino también la imagen que ella tenía de sí misma como mujer dependiente y definida únicamente por su papel de esposa. Sin embargo, esa devastación se convirtió en el catalizador que la obligó a descubrir quién era realmente cuando nadie más la definía. La lección más profunda de esta historia no es sobre la venganza o la justicia poética, sino sobre el poder inmenso de la reinvención personal. Renata no se vengó de Octavio, destruyéndolo deliberadamente. Su victoria fue mucho más poderosa porque construyó una vida tan plena y auténtica que las consecuencias naturales de las decisiones destructivas de él fueron suficientes para su propia caída. Mientras él se consumía en la obsesión y el arrepentimiento, ella floreció en la libertad de ser completamente ella misma. Hay algo extraordinariamente valiente en la manera en que Renata protegió a su hijo Mateo de un padre que había demostrado con sus acciones que no merecía ese título. No lo hizo por rencor, sino por amor puro hacia su pequeño. Entendió que ser padre no es un derecho biológico, sino una responsabilidad emocional que se gana día a día con presencia, sacrificio y amor incondicional. Su decisión de mantener la paternidad en misterio no fue cruel, fue protectora. La transformación de Renata nos recuerda que nuestro valor no depende de que otros nos reconozcan o nos elijan. Cuando Octavio la descartó por una versión más joven, él creyó que estaba demostrando su poder, pero en realidad le estaba dando el regalo más grande de su vida, la oportunidad de descubrir que no necesitaba su validación para ser extraordinaria. Su éxito empresarial, su belleza renovada, su capacidad de amar nuevamente, todo eso surgió de su interior cuando finalmente se permitió brillar sin las limitaciones que un matrimonio tóxico le había impuesto.
Esta historia también nos enseña sobre las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Octavio no perdió todo porque el destino fuera cruel con él, sino porque cada elección que hizo después de abandonar a Renata fue motivada por el ego, la superficialidad y la incapacidad de valorar lo verdaderamente importante. Su obsesión con Mateo no era amor paternal, era la desesperación de un hombre que se había dado cuenta de que había cambiado oro por cristal falso. La historia de Renata es un recordatorio poderoso de que nunca es demasiado tarde para reescribir nuestra historia. A los 33 años, ella podría haber aceptado que su mejor época había pasado, que ser una mujer divorciada y madre soltera la limitaría para siempre. En cambio, decidió que su vida apenas estaba comenzando y esa decisión cambió todo. Su renacimiento no fue solo personal, fue también profesional, maternal y romántico, demostrando que cuando nos comprometemos verdaderamente con nuestro crecimiento, todas las áreas de nuestra vida pueden transformarse simultáneamente. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.